Actualidad Radio, la información nunca sonó tan bien. Vamos a conversar con César Niño. César nos hace el favor de atendernos cada vez que tenemos estos temas para contarnos su mirada, que nos interesa mucho. Es autor y analista reconocido. Está allí en Bogotá. César, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Muy bien, muchas gracias a ustedes por la invitación y un placer conversar con ustedes siempre en estos espacios. Bueno, el impacto inmediato que ha tenido la muerte del senador Uribe en el clima político colombiano y también diría yo en el pueblo en general, ¿no? Sí, de acuerdo. Yo creo que la noticia con la que amanecimos nosotros en Colombia, sin duda alguna, tiene que ver con recordar los últimos 35 años en los que efectivamente no había habido un magnicidio de tanto calibre o de tal calibre en Colombia. Recordemos que el último de los magnicidios o asesinatos a candidatos presidenciales fue en 1995, cuando asesinan a el ex candidato presidencial del Partido Conservador Colombiano, Álvaro Gómez Hurtado. El asunto aquí tiene que ver con muchas cosas, no solamente revivir un poco el pasado, sino también la altura política con la que se está dando la discusión sobre la vida y la muerte de pues ya fallecido senador Miguel Uribe. Y tiene que ver con revivir no solamente la violencia política en Colombia, sino tener en cuenta, y sería bueno para todos los oyentes tenerlo presente, que sería entonces en esta oportunidad el líder político número 97 en ser asesinado este año 2025. Impresionante. Y 8 candidatos presidenciales, ¿no? A lo largo de la historia. Correcto, 8 candidatos presidenciales y bueno, eso no solamente deja un récord bastante preocupante, sino también reacomoda un poco y digamos que revive los sentimientos de polarización política en el país en este momento. No solamente lo que podría estar ocurriendo sentimental y emocionalmente en la población, sino también un poco deja un sinsabor y una gran amargura lo que podríamos estar pensando sobre la posición del gobierno nacional, y es que ha hecho el presidente Gustavo Petro este hecho como si fuera una causa política suya también. Entonces es una suerte de protagonismo que no viene muy bien y no viene al lugar, precisamente porque las condiciones no tienen que ser ahora hacer política con la muerte del precandidato. Claro. De hecho, Petro aclaró que su administración no ha perseguido ni perseguirá a ningún miembro de la oposición. Esto porque había tenido acusaciones públicas, más no habían sido evidentes, no hay pruebas para esto, pero se lo había traído, sobre todo en esta mezcla de pasiones políticas en un año eleccionario. ¿Cómo la muerte de Uribe está impactando al actual gobierno y al panorama electoral, al clima electoral? Bueno, al actual gobierno precisamente porque también recordemos que el atentado cuando ocurre el 7 de junio de este año a Miguel Uribe, ocurre esa noche cuando esa mañana Miguel Uribe había advertido que iba a denunciar a los ministros del momento por el delito de prevaricato. Recordemos que en Colombia estaba sonando la tesis del presidente del famoso decretazo, ¿no? Y ese decretazo que era inconstitucional, el ex senador Miguel Uribe pues lo había denunciado en sus redes sociales y esa misma tarde ocurre el atentado. También recordar un poco que el 1 de mayo el presidente Gustavo Petro había dicho que había que borrar, y cito palabras textuales del presidente, borrar de Colombia a la oposición que, pues valga la redundancia, se opusiera a las reformas sociales de su gobierno. Y eso, por supuesto, dicho por palabras del primer mandatario, tiene mucho significado y mucho peso. No es lo mismo cualquier persona que opine sobre borrar a alguien a que lo haga el presidente. Con esto quiero decir que hay una responsabilidad discursiva por parte de la administración del presidente Petro, pero también es verdad que es un país que efectivamente ha vuelto a caer en unas espirales de violencia muy peligrosas. Y la polarización sin duda alguna viene a hacer carrera hoy en una contienda preelectoral que seguramente se va a atizar aún más. El mes de octubre, en 2 meses, tendremos aproximadamente la consulta interna del pacto histórico, que es el partido de gobierno, y seguramente se empezarán a perfilar los candidatos y precandidatos que van a estar entonces a la contienda del próximo año. El próximo año tendremos
elecciones presidenciales, pero también de Congreso. Y entonces aquí podemos estar tanteando, tomando la temperatura un poco a que el país está hoy más polarizado que seguramente cuando empezó la administración del presidente Gustavo Petro. Uh-huh. Vamos a movernos a otro tema porque este fin de semana el New York Times filtró una información sobre una orden dada por el presidente Trump que autorizaba al Pentágono a usar fuerzas militares norteamericanas para la lucha contra carteles de narcotráfico en Latinoamérica. Estamos hablando del cartel de los soles en Venezuela, el Tren de Aragua en Venezuela, la MS-13 de El Salvador, pero los presidentes de estos países tuvieron palabras, entre otros la presidenta de México. Tenemos el audio de lo que dijo en referencia a esto. No va a venir a México con los militares. Cooperamos, colaboramos, pero no va a haber invasión. Eso está descartado, absolutamente descartado. Porque además de que lo hemos manifestado en todas las llamadas, de que no está permitido ni es parte de ningún acuerdo, ni mucho menos, no han planteado. Cuando lo han llegado a plantear, siempre hemos dicho que no, que podemos colaborar de otra manera, pero que de eso no. Entonces no. Incluso fuimos informados que venía esta orden ejecutiva y que no tenía que ver con la participación de ningún militar o de ninguna institución en nuestro territorio. Las agencias de Estados Unidos que tienen presencia en México están muy reguladas. Yo creo que somos el país que más regulación tiene para agentes extranjeros, sean de Estados Unidos o de otro país. Esta es la presidenta mexicana respondiendo a este tema. La pregunta, César, que me hago es si es creíble y viable esto o simplemente es un titular más de los que suele lanzar el presidente Trump. Yo quisiera creer que es un titular más, ¿sabes? Y quisiera creer que es simplemente una retórica de disuasión. La presidenta mexicana tiene mucha razón en decir que efectivamente cualquier intento de desembarco de tropas estadounidenses sin la debida autorización de los estados y de los gobiernos, por supuesto, es una invasión, es una violación, por supuesto, a cualquier principio del derecho internacional frente a la integridad territorial y, por supuesto, esto generaría una fractura latinoamericana aún mucho más profunda de la que tenemos ahora frente a las condiciones de nuestros estados. El asunto tiene que ver con que si bien el presidente Donald Trump autoriza a las fuerzas de seguridad de los Estados Unidos para lanzar operaciones militares contra el crimen organizado y contra estas estructuras que tú mencionabas en la introducción de esta sección, sí. Creo que es un gran desconocimiento de la administración Trump sobre seguridad nacional y sobre seguridad internacional. Lo digo es porque así no se combate el crimen organizado. Y creo que hay muy buenos analistas en la Casa Blanca, hay muy buenos analistas en el Pentágono y por supuesto en las fuerzas militares estadounidenses que lo saben. El asunto es que aquí es el presidente Donald Trump quien hace unas advertencias lo suficientemente peligrosas. Solamente me da la impresión que para medir el alcance y medir el termómetro también de la temperatura, de lo que sucede en América Latina frente a la ineficiencia de los estados latinoamericanos para contener el crimen organizado. Pero de ser factible, yo lo veo muy lejano. Espero que sea simplemente un titular que se ha filtrado y que efectivamente no vaya a llevar esto a la práctica a Estados Unidos a hacer estas operaciones. Lo digo porque esto puede generar muchas implicaciones evidentemente negativas y seguramente si llega a lanzar este tipo de operaciones todo va a ocurrir menos que desaparezcan las estructuras criminales. ¿Cuánto de esto estaría relacionado con, por ejemplo, la oferta de $50 millones a Maduro por justamente liderar el cartel de los soles? ¿Podría haber alguna relación que luego se unan en algún punto? Puede ser. Yo creo que aquí podríamos empezar a lanzar muchas conjeturas y muchas hipótesis. Seguramente, y ahí tiene mucha razón, ahí sí, la administración de Donald Trump en que Nicolás Maduro es el director y el líder de un cartel llamado el Cartel de los Soles, sin duda alguna. El asunto es que ponerle precio a su captura o a su ubicación
genera más bien otro sentimiento y otra dirección de las condiciones. Me refiero con que ponerle 50 millones de dólares a la captura de Nicolás Maduro podría estar incentivando más bien a que haya una traición dentro del círculo más cercano de Nicolás Maduro. Creo que esa puede ser la estrategia. No sé hasta qué punto sea Estados Unidos en esta oportunidad, siglo XXI, año 2025, que se atreva a lanzar una operación de captura, por ejemplo, contra Nicolás Maduro. Recordemos que la última intervención que ocurrió en América Latina por el estilo, con esta narrativa que estoy diciendo, fue en el año 89, hace 36 años, en territorio panameño, con la captura de el dictador de ese momento, Noriega, Manuel Noriega. No creo que las condiciones sean las mismas. Precisamente porque los tiempos han cambiado en todas las dimensiones, pero sí puede ser que esta orden de captura y esta recompensa que ofrece la administración Trump puede estar encaminada a que se busque una traición interna y a que se fracture desde adentro el régimen de Nicolás Maduro. ¿Puede estar conectado con este tipo de narrativas de lanzar operaciones? Es muy probable. Pero vamos a ver hasta qué punto efectivamente esto puede materializarse. Otra cosa es que esta orden de captura con estos 50 millones de dólares que se ponen sobre la mesa también puede estar haciéndole algún tipo de coqueteo a organizaciones mercenarias. Y esto también puede cambiar la ecuación de fuerzas y la correlación de fuerzas en un hemisferio cada vez más inseguro. Aprovechando que estamos en la región, ¿cómo ves la relación de Trump con la presidenta mexicana? A pesar de que se anticipaban fuegos artificiales, las cosas han ido bastante calmadas, desde aranceles hasta en este tipo de temas, ¿no? Es decir, las respuestas de México son muy calmadas y los ataques del presidente se han mantenido muy quietos. ¿Por estrategia? Sí, de acuerdo. Yo creo que la relación que ha tenido la presidenta Claudia Sheinbaum con Donald Trump ha sido absolutamente profesional. Creo que la Cancillería mexicana ha sabido capotear y enfrentarse a los embates del gigante, ¿no? Del otro lado de la frontera. Y hay algo muy interesante y es que entre más cerca de la frontera, o sea, o más cerca a Estados Unidos están los actores, parecen tomar más distancia de sus políticas, ¿no? Eso ocurre con México. Es muy interesante este tipo de ecuaciones diplomáticas, precisamente porque ha sabido de alguna u otra manera la Cancillería mexicana leer muy bien a la Casa Blanca. Y este asunto de los aranceles, el asunto incluso con la migración, con el muro y con los asuntos exclusivamente de seguridad, me da la impresión que una cautela, cálculo y prudencia son tal vez los dos grandes adjetivos calificativos que podríamos darle a la Cancillería mexicana. Creo que lo han hecho de la mejor manera, a pesar de, por supuesto, las incertidumbres que produce un hombre como Donald Trump en la Casa Blanca. Vamos a ir a otra región que, si usamos la palabra incertidumbre, es donde más está en este momento. Vamos a empezar por el Medio Oriente con lo que está ocurriendo en la zona de Gaza. Hay una respuesta de Irán al acuerdo de paz. La participación activa de Irán refuerza el posicionamiento diplomático. La tensión y la tensión mediática global está puesta en la región. Las imágenes que hemos visto de Gaza creo que han cambiado la opinión de muchas personas porque hemos visto mucha crueldad. De hecho, la palabra genocidio comenzó ahora a estar más usada que lo que se podía leer en redes sociales hace una semana. ¿Cómo estás viendo la región? Bueno, peligrosísimo. Lo que está ocurriendo en Medio Oriente es absolutamente peligroso. Y también tenemos que tener muy presente que hoy Gaza es un cementerio a cielo abierto, donde la población joven, es decir, los menores de edad, son el 95% de las víctimas fatales de las operaciones del Estado de Israel. Es impresionante. Y digamos que hay que decirlo con todas las letras, es un genocidio. Lo más preocupante de todo esto es que Israel es el protagonista y el arquitecto de lo que está ocurriendo aquí. Ya esto no es una lucha contra el terrorismo. Esto ya no es una legítima defensa, como en algún momento se había invocado cuando fue el 7 de octubre de 2023. Esto ya no es una respuesta legítima a una agresión, sino esto ya tiene que ver con otro desfase, por supuesto, y una violación sistemática de los derechos humanos y, por supuesto, una dimensión clarísima de genocidio. Lo que yo estoy viendo aquí es que seguramente va a ocurrir ahorita en el mes de septiembre, durante la Asamblea General de Naciones Unidas, un reconocimiento explícito de algunos estados potencia, otros no,
sobre los que quedaban pendientes del reconocimiento del Estado de Palestina, perdón. Y esto cambia la disposición argumentativa, pero no va a cambiar el curso de la guerra. Y eso es lo que más me preocupa. Aquí, por ejemplo, se ha señalado a Canadá, ha señalado el Reino Unido, ha señalado Francia, por ejemplo, Australia que van a hoy. reconocer a Palestina. Australia hoy, tienes toda la razón, que reconocerán a Palestina como un Estado permanente con pleno derecho, haciendo invocación incluso a la Convención de Montevideo de 1933 con lo que significa ser un Estado, pero esto no va a cambiar el curso de la guerra. Yo creo que aquí la estrategia de las potencias tiene que ver con que se puede sancionar o se puede tener algunos argumentos jurídicos de mayor calibre cuando se ha reconocido un Estado que está siendo atacado, en el caso de Palestina, pero no va a cambiar el curso de la guerra. La advertencia del primer ministro británico era que condicionaba el reconocimiento, recordemos, el reconocimiento de Palestina si Israel desistía de seguir arrasando con Gaza. La preocupación es qué viene a continuación. Parece ser que viene la anexión territorial de Gaza. Y si viene la anexión territorial, viene otro delito, por supuesto, otra violación al derecho internacional. Y por supuesto, esto podría no caer nada bien en Naciones Unidas, que evidentemente estaremos muy atentos de las implicaciones que esto tenga a continuación en Medio Oriente a escala global, ¿no? Sí. Entiendo parte de la respuesta, la viste recién, que es están buscando el territorio. ¿Por qué Netanyahu sigue con tanta fuerza y de manera tan cruel, incluso ganándose el mundo en contra? ¿Qué busca? Claro. ¿Qué hay detrás? Bueno, recordemos que Benjamin Netanyahu tiene en este momento una investigación por corrupción dentro de su propio partido y dentro del propio gobierno y digamos, de la arquitectura del Estado israelí. En estas oportunidades donde la guerra lleva bastante caudal político, el primer ministro, perdón, Benjamin Netanyahu necesita de alguna u otra manera la creación de estas cortinas de humo para suspender o por lo menos poner entre paréntesis sus investigaciones internas que tiene la administración de Israel. Esto tiene que ver incluso con mejor dicho, para que seamos un poco más claros, la guerra pasa por la estabilidad de Benjamin Netanyahu dentro del gobierno israelí. La explicación es esa. La motivación es absolutamente esa. Hoy ya no estamos hablando de que Benjamin Netanyahu tenga frontalmente una lucha contra el terrorismo, porque nos damos cuenta que no hay nada más terrorista que asesinar niños y personas inocentes en un territorio como este. Entonces acá hay puntos fundamentales que tocar. Uno de esos es ese, prácticamente. El segundo también tiene que ver con que la anexión, si se da en las próximas semanas o días, que incluso lo han empezado a advertir en los círculos más cercanos de inteligencia públicamente, pues por supuesto esto lo que haría sería una posición aún más revanchista de los grupos terroristas como Hamas, ¿no? Que se han hecho a Gaza también. Entonces aquí lo que vamos a ver es un polvorín con mayor intensidad, mayor incertidumbre, y lo peor de todo es que la población civil es la principal y más afectada en todo esto. Desde tu punto de vista, ¿quién podría pararlo? ¿Quién tiene el poder de pararlo? Bueno, ay, Dios, esa es una pregunta que seguramente nos hacemos todos los días. Yo creo que la solución ya no es los dos estados como se creía hasta hace algunos meses. La solución política puede ser la de los dos estados, pero la solución o quién puede parar esto, yo creo que tiene que ver con un cambio de régimen interno dentro de Israel, en primer lugar, que no lo veo ni a la vuelta a la esquina, ni en el mediano plazo, ni mucho menos en el largo plazo. Yo creo que aquí esto tiene que ver con incluso con una forma en la que las potencias empiecen de pronto a sancionar a su principal aliado, y es Israel. Es la primera vez que estamos viendo aliados occidentales de Israel, como los países europeos que mencionaba hace un rato, empezando a cuestionar por primera vez las prácticas del Estado israelí, del gobierno israelí, perdón, sobre el territorio gazatí. Entonces yo creería que podría estar yéndose por el lado de las potencias aliadas de Israel, las que podrían empezar
a ponerle un poco de freno a la incursión, a la invasión que ya está teniendo, por supuesto, de manera oficial el gobierno israelí sobre territorio de Gaza. Lo que hemos visto en las últimas semanas y especialmente en los últimos días es, al menos en los testimonios que encontramos en la prensa, Sí. es mayor resistencia interna. Por ejemplo, anoche en un programa de televisión, en Sí. el Gran Hermano de Israel, aparecieron jóvenes hablando en contra de lo que está ocurriendo en Gaza, de la actitud de Netanyahu. Y así ha ocurrido en las calles, ha habido muchas protestas. ¿Podría algo interno, es decir, del mismo pueblo, encargarse de que Netanyahu saliera del poder? Podría ser, la guerra ya no es popular, ya no es una guerra, No, no, ya no, no no es la una apoyo. guerra para No es de nada patriotas. exacto, no es una guerra patriota, no es una guerra que va en contra, mejor dicho, no es una guerra que se está librando por la defensa del Estado de Israel, por ejemplo. Ujú. Esto ya no representa los valores israelíes, incluso tú lo dices muy bien, muchos analistas, muchos intelectuales judíos, israelíes, están en contra de las actitudes militares de Benjamin Netanyahu sobre Palestina y Gaza. Yo creo que aquí podría ser un interesante de pronto si hay una, no sé, un cisma interno, una movilización social, qué sé yo, pero puede ser también una presión internacional muy fuerte cuando las potencias sean entonces las que empiecen a recortar suministros, a recortar apoyos diplomáticos, que eso no ocurrirá, o el último en los que se pensará en esta oportunidad será Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos creo que hasta el final irá con todas las decisiones que haga el gobierno israelí. Cuando estamos lejos de estos territorios, el temor no solamente tiene que ver con que las cosas continúen como están, que es terrible verlo, pero estamos a la Ujú. distancia. Siempre tememos Correcto. que la cosa, bueno, alcance a nivel global y nos alcance de alguna manera. Ya nos alcanza desde lo financiero, lo económico, pero que nos alcance de alguna manera, no territorialmente porque estamos lejos, pero que se involucre el gobierno. ¿Crees que lo que está ocurriendo en Medio Oriente o lo que está ocurriendo en Rusia podría alcanzar una escalada mayor que implique algo más grande de lo que estamos viendo? Sí, seguramente y sin duda, ya ha alcanzado y creo que las muestras y la evidencia nos lo muestran y lo sugieren. Por ejemplo, la migración forzada, ¿no? Esa es una de las grandes implicaciones de estas grandes tragedias de la guerra contemporánea. No solamente la migración forzada per se de el desplazamiento de comunidades humanas por el planeta, sino también las imágenes que vemos, las redes sociales y los periódicos han inundado, no en vano, por supuesto, de imágenes de la guerra. Recordamos la guerra, ¿no? Estamos viendo de nuevo, por ejemplo, el caso de Europa, que tú lo mencionabas ahorita con Ucrania. Recordamos otra vez imágenes de Europa destruida, y es que estamos Ujú. hablando de un país europeo que hizo parte de alguna otra manera de su estado madre, hablemos de Rusia, ¿no? Que pues por supuesto estamos viendo unos desastres a todas luces. El caso de Medio Oriente, sin duda alguna, no solamente tiene que ver con los desastres humanitarios, sino también con unos riesgos globales que pueden ser las armas nucleares también. ¿No? Armas Claro. nucleares en manos de grupos irregulares. Estamos viendo también la posibilidad nuevamente del uso de armas nucleares después de 1945, en el caso de Rusia contra Ucrania, en el caso incluso de lo que ocurrió hace un par de meses o hace un par de semanas frente a Irán, por ejemplo, la tensión nuclear ha vuelto otra vez a recorrer los medios de comunicación. Es como si estuviéramos en una guerra fría, pero multiplicada por 10. Hay muchas guerras frías en este momento en el mundo contemporáneo. Estamos conversando con César Niños y acaban de llegar. César es especialista en temas internacionales, es analista y doctor en Derecho Internacional, doctor en Estudios Internacionales de Paz, Conflicto y Desarrollo, un conocedor de estas cosas que nos pasan en la humanidad en estos tiempos, que son complicadas de entender cuando la vemos sin demasiada información, por eso le ayuda a explicarnos. Y César, viene el viernes se encuentra, hasta Sí. ahora confirmado, Putin y Trump. Hoy Zelensky ha dicho, bueno, temo que Rusia o el Kremlin lo engañe a Estados Unidos y le quieran hacer entender que el obstáculo para encontrar la paz es Ucrania. Yo no creo que esos niveles de engaños puedan ser, pero ahí Zelensky está diciendo, yo temo que el presidente Trump pueda estar más a favor de Rusia que de Ucrania. ¿Cómo lo ves?
Sí, sí, estoy de acuerdo en esta posición, esta vez con el presidente Zelensky, aunque también es verdad que Zelensky cuando dice que teme porque se ha engañado a Estados Unidos, me da la impresión que discursivamente Ucrania quiere hacer ver que la administración Trump es tonta. No, y que no tiene unos cálculos estratégicos como una potencia mundial. Eso es interesante verlo tras las líneas, porque no da puntada sin dedal tampoco ningún presidente, por supuesto, y mucho menos cuando se trata de un asunto geopolítico como estos. El viernes veremos seguramente la posición de Trump con la posición o frente a la posición rusa. Seguramente no será un encontronazo, sino estamos acostumbrados a ver unos grandes apretones de manos entre Trump y Vladimir Putin, que no son nuevos. También recordemos que Vladimir Putin aplaudió la elección de Donald Trump. Y Donald Trump dijo que en menos de 24 horas terminaría, si era presidente, ya van 8 meses, no pues de acabar la guerra en Ucrania. Yo creo que aquí lo que vamos a estar viendo es algo importante y es que Vladimir Putin va a hacer ver que, como tú lo decías y como lo dice el presidente Zelensky, que Ucrania es el obstáculo de la paz y las formas en las que querrá ver una posible solución al conflicto tiene que ver con, sin duda alguna, una supremacía de Rusia sobre el territorio ucraniano. Pero hay algo importante que advertir en todo esto y es que Europa está muy atenta a esta conversación porque la seguridad europea está comprometida. Europa no puede aceptar o denegar cualquier condición que se pacte, si es que se pacta algo. El viernes entre Putin y Trump sí compromete los intereses o la autonomía estratégica de Europa. Y es que esto, sin duda alguna, va a ser un tema de discusión, por supuesto, en el Parlamento Europeo. Aparentemente, y esto se conversará seguramente con los líderes europeos el miércoles, creo que es la reunión, pero lo que está en juego es territorio y aparentemente, según, de hecho, no alcanza el último año. Uno puede mirar para atrás y se da cuenta que Putin siempre ha negociado para ganar, nunca para ceder. Claro. Entonces es difícil sentarse a negociar con alguien así. Claro. ¿Por dónde tú crees que va a salir cuál será el resultado de esa negociación? Ese es un muy buen punto, porque yo creo que la cuestión está en entender qué entiende por victoria y por paz Vladimir Putin, que es muy diferente a lo que entenderá o lo que entiende Zelensky. Yo creo que una noción de victoria de Zelensky, por ejemplo, es la integridad territorial de Ucrania. La noción de victoria de Vladimir Putin es anexionarse territorio ucraniano. Entonces uno puede resolver rápidamente la ecuación, y es que esta guerra solamente para cuando Rusia deje de combatir. Si Ucrania deja de combatir, Ucrania es absorbida por Rusia. Si Rusia deja de combatir, se acaba la guerra. Porque Ucrania no quiere anexarse nada ruso. Ucrania no quiere destruir a Rusia. Rusia sí quiere destruir a Ucrania. Entonces aquí la ecuación tiene que ver con los mínimos de entendimiento de nociones comunes de qué entiende Putin por paz y por victoria, que es totalmente distinta a la que entiende al presidente Zelensky. Luego aquí no hay términos compatibles para discutir las condiciones de una posible cese del conflicto, cese de hostilidades o cese el fuego. Aquí hay que recordar algo, y es que el invasor es Putin, ¿no? Y aquí con el que se tiene que negociar no es con Putin, ni siquiera se tendría que negociar con Putin, hablando en términos francos, ¿no? Aquí tendría que haber efectivamente una sanción, que sabemos muy bien que no va a ocurrir, pero también es verdad que la administración de Trump tiene una responsabilidad importante en todo esto, y es la noción geopolítica. ¿Por qué se va a hacer la reunión en Alaska? Eso es importante tenerlo presente también, porque así el que puso las condiciones de Alaska fue el Kremlin. Recordemos que Alaska fue territorio del antiguo imperio ruso, también hasta es verdad. Ser comprado por Estados Unidos, sí. Claro, entonces es como una suerte de narrativa de decir, los territorios se pueden vender y comprar en cualquier momento. Interesante. ¿Por qué no podríamos comprar y vender a Ucrania también? Sí. Ese sería como el mensaje que podría mandar Putin. ¿Qué señales, algunas estás advirtiendo, pero qué señales podríamos observar tras la cumbre que nos den más o menos el norte de hacia dónde va la cosa? Porque lo que se diga después de la cumbre va a ser protocolar y bueno, se harán promesas, pero ¿qué podríamos observar después de la cumbre para creer que está pasando algo nuevo?
Bien, yo no creo que vaya a pasar algo nuevo, pero sí creo que después de la cumbre, el principal opositor de lo que se haya hablado en la cumbre va a ser el presidente Zelensky, sin duda alguna. Precisamente porque se estaría tratando un asunto ucraniano sin Ucrania. Y eso ya es una falta por supuesto, a la identidad nacional ucraniana. Yo creo que es el primer punto que hay que tocar. El segundo punto es que la guerra se va a intensificar. Creo que va a haber una suerte de propuesta de Rusia para intensificar los ataques sobre Ucrania, para evidentemente acorralarlo mientras se resuelve algo que haya pactado o que no se haya pactado en Alaska el viernes. Y tercero, yo creo que aquí lo que vamos a ver presente es una combinación de todas las formas de lucha, una guerra híbrida, donde la guerra de resistencia que libra hoy Ucrania efectivamente tendrá algunos efectos y algunos vectores, como lo vimos con la operación de la araña de hace unos meses también, en la que por contrabando se infiltran unos drones a territorio ruso y se bombardean unos aviones en tierra del ejército ruso para dejarlos imposibilitados en volar. Entonces yo creo que podríamos estar viendo otra fase de la guerra. Yo no creo que vaya a terminar, espero equivocarme, pero me da la impresión que vamos a entrar en una nueva fase de un conflicto que se empieza a congelar. Y estamos a punto tal vez de entrar a una fase del año preocupante para Europa, ¿no? A finales de año, cuando empieza a hacer frío, empieza otra vez a recalcularse sobre el gas y otra vez toda la ecuación geopolítica vuelve a ser cíclica. Nada tan diferente a lo que hemos venido teniendo, ¿no? Yo creo que no va a cambiar mucho la cosa. Bueno, esperemos viernes y lo que sigue para enterarnos un poco más de qué podemos esperar. César, sí, esperemos cambie todo. Siempre muy agradecido de escucharte y aprender contigo. Te mandamos un fuerte abrazo. No, muchas a ti, gracias. muchas gracias por la invitación. Un abrazo muy grande para todos. Muchas gracias. César Niño. César es profesor asociado de Relaciones Internacionales en la Universidad de La Salle, en Colombia. Es doctor en Derecho Internacional, doctor en Estudios Internacionales de Paz, Conflictos y Desarrollo, autor y analista muy reconocido en medios de comunicación en Colombia y en Latinoamérica. Por eso lo invitamos para que converse con nosotros aquí al final del día.